se está preparando una nueva guerra en Ucrania, esta vez entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Este conflicto tiene menos que ver con el presidente ruso Vladimir Putin y su operación militar especial que con algo que posee Ucrania y que el resto del mundo codicia: minerales críticos. Estados Unidos ya está negociando un acuerdo con Ucrania para estos minerales. Ahora, Europa entra en escena con una propuesta competitiva. ¿Pero qué ofrecen estos acuerdos a Ucrania? ¿Quién ganará entre Estados Unidos y Europa? ¿Y por qué los minerales ucranianos son tan importantes desde el principio? El 24 de febrero comenzaron a circular informaciones según las cuales el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente estadounidense Donald Trump estaban en conversaciones. No discutían sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania. Al contrario, el tema de las discusiones giraba en torno a las vastas reservas de minerales críticos de Ucrania. Trump quiere esos minerales y los quiere a cualquier costo. La BBC informó que Ucrania y Estados Unidos estaban a punto de firmar un acuerdo que daría a Estados Unidos un acceso considerable a los yacimientos minerales ucranianos. Las negociaciones han sido muy constructivas, escribió Olga Stefanishyna, viceministra ucraniana para la integración europea y euroatlántica, en un mensaje en X. Casi todos los detalles clave están finalizados. Añadió que Ucrania se comprometía a pasar a la fase de firma lo antes posible. Esta noticia llegó mientras Ucrania sufría una creciente presión por parte de Estados Unidos. Trump se mostró sorprendentemente virulento en sus críticas hacia Zelensky en las últimas semanas, calificó al líder ucraniano de dictador e incluso insinuó que Ucrania había desencadenado la guerra con Rusia. Sin embargo, estas declaraciones del presidente estadounidense podrían no ser más que una cortina de humo. Tal vez Trump buscaba al mismo tiempo engañar a Putin y aprovechar su creciente relación con el presidente ruso para presionar a Ucrania a darle lo que quiere. Parece que esta estrategia funcionó. Sin embargo, las discusiones sobre los depósitos de minerales críticos de Ucrania no son de hoy. Cuando Zelensky se reunió con Trump en septiembre de 2024, mientras este aún estaba en campaña electoral, le presentó un plan de victoria ucraniano. Los rumores en aquella época sugerían que dicho plan incluía un acuerdo para otorgar a Estados Unidos acceso a los minerales ucranianos. Esto representaba una maniobra política por parte de Zelensky. Al ofrecerle a Trump algo que el futuro presidente estadounidense deseaba, le daba una razón tangible para continuar apoyando a Ucrania en su guerra contra Rusia. Después de todo, Estados Unidos no obtendría ninguno de estos minerales si las fuerzas de Putin lograran vencer las defensas ucranianas. Todo parecía encaminado para ese acuerdo. Pero surgió un problema. Al inicio de las negociaciones, Trump dijo a Zelensky que Estados Unidos quería una parte del 50% de todos los minerales de tierras raras de Ucrania. Según Trump, eso reflejaría el monto de la ayuda que Estados Unidos ha brindado a Ucrania durante los últimos 3 años de guerra con Rusia. El presidente estadounidense afirma que la ayuda militar y económica de Estados Unidos a Ucrania totaliza $500,000 millones. Zelensky, por su parte, ve las cosas de manera diferente. Estima que la asistencia estadounidense asciende a alrededor de $100,000 millones, subrayando que la ayuda recibida hasta ahora era una subvención y no una forma de préstamo. Ucrania no tiene obligación de reembolsar esta ayuda. El seguimiento de la ayuda por el Instituto Kiel para la Economía Mundial sitúa la cifra real en algún punto intermedio, pero mucho más cercana a la estimación de Zelensky, indicando que Estados Unidos ha proporcionado $119,079 millones a Ucrania hasta la fecha, con algunos miles de millones adicionales aún por asignar. No importa quién tuviera la razón, el acuerdo exigía demasiado a Ucrania. Zelensky se negó categóricamente. «No puedo vender nuestro estado», respondió el presidente ucraniano, lo que llevó a una revisión del acuerdo. Esta nueva versión era aún peor para Ucrania. Zelensky declaró a los periodistas que el nuevo proyecto exigía que Estados Unidos tuviera control total sobre los minerales ucranianos. Tampoco incluía las garantías de seguridad que Zelensky deseaba obtener de Estados Unidos. «No firmaré algo que 10 generaciones de ucranianos tendrán que pagar», declaró durante una conferencia de prensa tras recibir esta versión revisada el domingo. Las opiniones internacionales sobre el acuerdo estadounidense están divididas. El ex primer ministro británico Boris Johnson lo apoya. Afirmó el 24 de febrero que el acceso a los minerales ucranianos era un gran premio, rechazando las críticas que calificaban las propuestas estadounidenses de una estafa. Lo que los ucranianos obtienen de esto es un compromiso de Estados Unidos, bajo Donald Trump, para una Ucrania libre, soberana y segura, declaró Johnson. Otros comentaristas no están de acuerdo, llegando algunos a calificar el acuerdo propuesto de colonial, una forma para que Estados Unidos tome el control de Ucrania sin invadir el país. De nuevo, la verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio.
Sin embargo, la mayoría parecía coincidir en que el acuerdo propuesto por Estados Unidos no era mutuamente beneficioso, y la UE decidió que era el momento de actuar. Mientras todas estas maniobras políticas tenían lugar, Europa seguía de cerca la situación. El continente tiene sus propias preocupaciones respecto al impredecible presidente estadounidense. Teme que Estados Unidos obligue a Ucrania a aceptar el acuerdo que desean, amenazando con retirar su ayuda a las valientes fuerzas de Zelensky. También persisten inquietudes sobre lo que esto significaría para la OTAN, ante la posibilidad de que Trump retire a Estados Unidos de esta organización de defensa colectiva que aún se cierne. Así, Europa elaboró un plan. En lugar de dejar que Estados Unidos firme un acuerdo sobre minerales críticos con Ucrania, el continente propondría el suyo. Este acuerdo otorgaría a Ucrania mayor control sobre sus valiosos recursos, al tiempo que beneficiaría a todo el continente. Este acuerdo ya ha sido propuesto. Al menos eso es lo que reporta Político, que informó sobre la supuesta oferta de la Unión Europea a Ucrania el 25 de febrero. Se indica que Europa propuso un nuevo acuerdo a Ucrania justo cuando Trump afirmaba que Estados Unidos estaba a punto de concluir un acuerdo con Zelensky. Esta propuesta fue realizada por Stéphane Séjourné, comisario europeo de estrategia industrial, durante una visita a Kiev que marcó el tercer aniversario de la invasión de Ucrania por Putin. 21 de los 30 materiales críticos que Europa necesita pueden ser suministrados por Ucrania en una asociación ganar-ganar, declaró Séjourné a la agencia France Press. El valor añadido que Europa ofrece es que nunca solicitaremos un acuerdo que no sea mutuamente beneficioso, añadió el comisario. Esto se asemeja mucho a lo que Zelensky desea de un acuerdo. Con Europa cedería menos control sobre los recursos minerales raros de Ucrania, manteniendo a la vez a un socio de seguridad multipartito. ¿No parece una elección fácil? Pero hay otro giro en la historia. Aunque Séjourné afirmó haber propuesto un nuevo acuerdo a Ucrania, la Comisión Europea negó la existencia de tal propuesta. El 25 de febrero, The Kyiv Independent publicó un informe en el que citaba al portavoz de la Comisión Europea, Tomás Regnier. No existe ninguna propuesta, declaró Regnier al medio, añadiendo que la UE ya tenía un acuerdo con Ucrania sobre materias primas críticas, formalizado en 2021 mediante un memorando de entendimiento. En otras palabras, el acuerdo de la Unión Europea ya existe. Eso se remonta a hace 4 años, añadió Regnier. Esta cooperación no solo busca asegurar las cadenas de suministro para la UE, sino también fomentar la creación de valor local y el fortalecimiento de capacidades en los países socios, garantizando beneficios mutuos. Regnier precisó además que los comentarios de Séjourné no pretendían sugerir que Europa competía con Estados Unidos por un acuerdo. Se trata realmente de cooperación con Ucrania y no de alguna competencia con Estados Unidos, agregó el portavoz. Regnier señaló que Séjourné no hacía más que reafirmar la intención de la UE de trabajar junto a Ucrania conforme a los acuerdos establecidos mediante el memorando de entendimiento mutuo. Todo esto resulta algo confuso. Un momento parece que vemos a Estados Unidos y la UE disputándose el control de los vastos activos minerales de Ucrania. Al siguiente instante, la UE se retira de esa lucha, afirmando que cualquier acuerdo mencionado en los informes no es más que un acuerdo firmado en 2021. Pronto, esta opacidad podría disiparse. Después de todo, parece que Estados Unidos obtuvo lo que quería. En las primeras horas del 26 de febrero, Ucrania anunció que había acordado los términos de un acuerdo crucial sobre minerales con Estados Unidos. No se recibió confirmación desde el despacho del presidente Trump al momento de la redacción de este comunicado, probablemente debido a la diferencia horaria entre Ucrania y Estados Unidos. Sin embargo, el acuerdo convenido parece ser más favorable para Ucrania que el presentado por Trump a Zelensky el 23 de febrero. Sky News informa que el nuevo acuerdo estadounidense ya no incluye la demanda inicial de Estados Unidos de $500,000 millones sobre los ingresos potenciales generados por los recursos de Ucrania. Esto parece representar un gran retroceso para Trump. Que este último siga pensando que Ucrania debe $500,000 millones a Estados Unidos no tiene importancia. Según Ucrania, Estados Unidos no recibirá ese dinero a través del acuerdo sobre minerales. Sin embargo, Ucrania tampoco sale completamente beneficiada en este acuerdo revisado. El último proyecto no incluye ningún compromiso por parte de Estados Unidos de proporcionar garantías de seguridad a Ucrania en caso de un alto el fuego negociado con Rusia. Es algo que Ucrania necesita desesperadamente. No quiere encontrarse de nuevo bajo ataque ruso una vez que comience a reconstruirse durante un alto el fuego. A pesar de todo, este acuerdo representa un gran paso para la relación entre Zelensky y Trump. Una vez firmado, lanzará una nueva asociación a largo plazo entre ambos, permitiendo a Estados Unidos obtener lo que desea, lo que satisfará a Trump.
La ausencia de garantías de seguridad es una preocupación para Ucrania. Sin embargo, se puede suponer que Estados Unidos intervendría si Putin volviera a atacar tras un alto el fuego, ya fuera para proteger a Ucrania o al menos para asegurarse de que el dinero generado por los minerales del país siga fluyendo. ¿Qué minerales se encuentran en Ucrania y por qué son tan estratégicos que casi provocaron una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea? Como recordó Sejourné el 25 de febrero, Ucrania alberga 21 de los 30 minerales que la UE considera materias primas críticas. Sus reservas son inmensas. Según el Centro Regional de Información de las Naciones Unidas para Europa Occidental, el país posee por sí solo el 5% de las reservas mundiales de estos recursos, entre los que se encuentran el litio, el grafito, el niobio y el cobalto. En 2022, Svetlana Grinchuk, viceministra ucraniana de Protección Ambiental y Recursos Naturales, destacó este punto durante una reunión de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. Subrayó que, aunque Ucrania cubre solo el 0,4% de la superficie terrestre, contiene el 5% de las reservas mundiales de tierras raras. En otras palabras, es un verdadero cofre del tesoro minero, que solo espera aliados para desbloquear su potencial. Sin duda, el litio es la joya de esta lista. Esencial para la fabricación de baterías recargables, alimenta desde teléfonos inteligentes y computadoras portátiles hasta vehículos eléctricos y ciertos equipos militares. Ucrania lo posee en abundancia, unas 500.000 toneladas, según la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania. ¿El problema? Dos de los principales yacimientos del país, Shevchenkivsky en la región de Donetsk y Kruta Balka en Zaporilla, están ubicados en plena zona de conflicto. Rusia libra activamente combates en estos territorios ricos en minerales estratégicos, y no es casualidad. Detrás de los discursos de Putin sobre Ucrania como parte integrante de Rusia, se esconde una ambición mucho más terrenal: apoderarse de estos valiosos recursos. Esta es una de las razones por las que ha intensificado sus ofensivas en Donetsk a lo largo de 2024 y hasta 2025. Si logra reclamar este territorio, asegurará un suministro directo y sostenible de litio. Y si un acuerdo de paz con Ucrania le permite conservar los territorios ya ocupados, Moscú obtendría entonces el control total sobre las riquezas mineras de Donetsk. Actualmente, Rusia controlaría cerca del 40% de los recursos metálicos de Ucrania. También ocupa regiones que contienen el 63% de las minas de carbón del país, así como la mitad de los yacimientos de cesio, tantalio, manganeso y tierras raras. Según la ministra ucraniana de Economía, Yulia Sviridenko, estos recursos están valorados en $350.000 millones. Para Putin, apoderarse de estos activos es una pieza clave de su estrategia de guerra. Al privar a Ucrania de una fuente esencial de ingresos, debilita su economía. Antes de la invasión de febrero de 2022, los recursos mineros representaban el 6,1% del PIB ucraniano y el 30% de sus exportaciones. Pero el litio no es el único tesoro que codician Europa y Estados Unidos. Otros recursos estratégicos convierten a Ucrania en un actor clave en el mercado global. En 2019, el país suministraba el 7% del titanio utilizado en el mundo, un metal raro esencial para la construcción de aviones y centrales nucleares. Antes de la invasión rusa, Ucrania también era responsable del 20% de la producción mundial de grafito, un material indispensable para las centrales nucleares y las baterías de los vehículos eléctricos. Además, Ucrania está idealmente posicionada para responder a la creciente demanda mundial de materias primas, según la ONU. En las próximas décadas, la demanda de cobre debería aumentar un 40%, mientras que la de litio podría dispararse un 90%. La urgencia climática refuerza esta tendencia. Según la Agencia Internacional de Energía, para alcanzar el objetivo de neutralidad de carbono para 2030, será necesario abrir 50 nuevas minas de litio, así como 17 de cobalto y 60 de níquel. Ucrania cuenta precisamente con estos recursos, lo que podría convertirla en un actor importante en la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Todo esto plantea una pregunta esencial: ¿por qué los recursos minerales de Ucrania son tan estratégicos para Estados Unidos y la Unión Europea? Ya tenemos parte de la respuesta. Las reservas de minerales raros del país serán aún más cruciales en los próximos años. Ya lo son hoy, por supuesto, pero la demanda mundial de litio y cobre sigue creciendo. Y con la transición energética acelerándose, esta demanda solo se intensificará. Ahora, imagina lo que esto representa en términos de ganancias.
El mercado del litio ilustra perfectamente la magnitud de los intereses financieros. El 25 de febrero, una tonelada de litio costaba $10,452.30. Si multiplicamos esta cifra por las 500.000 toneladas que Ucrania tiene en reserva, obtenemos un valor de $5.226 millones. Y eso es solo un precio base. En diciembre de 2022, el precio por tonelada de litio alcanzó los $80.000. Lo que elevaba el valor de las reservas ucranianas a unos impresionantes $40.000 millones. Con la creciente demanda de baterías y tecnologías eléctricas, los precios podrían volver a subir, convirtiendo el litio ucraniano en una verdadera mina de oro para Europa y Estados Unidos. El Dr. Robert Muga, director de SecDev, arroja luz sobre este asunto. Según él, los minerales críticos son la base de la economía del siglo XXI. Son indispensables no solo para la transición energética, sino también para las infraestructuras militares e industriales. Muga destaca su creciente papel estratégico en la geopolítica y la geoeconomía. Cuanto más se afirma este papel, mayor es el potencial de lucro. Una oportunidad para Ucrania, pero también para Trump. ¿Quién podría ver en esto una forma de recuperar el dinero que considera que Ucrania le debe a Estados Unidos? Sin embargo, el afán de lucro no es quizás la única razón por la que Trump está tan interesado en los recursos ucranianos. Otro actor importante entra en escena: China. Actualmente, China domina ampliamente el refinamiento de minerales críticos. Según The Guardian, Pekín controla alrededor del 35% del refinamiento mundial de níquel, hasta el 70% del litio y el cobalto, y reina sobre los elementos de tierras raras, RE. En 2024, China representaba casi la mitad del suministro mundial de RE y realizaba por sí sola cerca del 90% de su refinamiento. Ahora, pongamos esto en perspectiva con la política de Donald Trump hacia China. Desde su regreso a la Casa Blanca, ha reavivado la guerra comercial imponiendo aranceles agresivos. El 4 de febrero aplicó un impuesto del 10% a todas las importaciones chinas y anunció un arancel del 25% sobre el acero y el aluminio importados, incluidos los provenientes de China. Pekín no tardó en responder. En reacción a las medidas de Trump, China impuso sus propios aranceles punitivos, un impuesto fronterizo del 15% sobre el gas natural licuado y el carbón estadounidense, así como un arancel del 10% sobre automóviles de gran cilindrada, petróleo crudo y maquinaria agrícola procedente de Estados Unidos. Pero, sobre todo, en diciembre de 2024, Pekín dio un golpe contundente al prohibir totalmente la exportación de minerales raros a Estados Unidos, intensificando aún más las tensiones entre las dos superpotencias. Esta guerra comercial toma un giro particularmente preocupante para Estados Unidos en materia de minerales críticos. Con China controlando gran parte del refinamiento mundial, Washington debe encontrar urgentemente alternativas para asegurar su suministro. Aquí es donde entra el acuerdo de Trump con Ucrania. Para él, es una verdadera carta para salir de la cárcel. Al asegurarse el acceso a los recursos mineros ucranianos, espera sortear la dominación china y preservar la independencia de Estados Unidos en este sector estratégico. La Unión Europea probablemente comparte la misma preocupación por el control de China sobre los minerales críticos, lo que explica por qué firmó su propio acuerdo con Ucrania ya en 2021. En cuanto a Trump, China ha sido una de sus principales preocupaciones desde su regreso al poder, como explica un artículo de The Conversation publicado el 25 de febrero. Este texto destaca el control chino sobre recursos estratégicos como el galio, un elemento clave en muchas tecnologías de defensa estadounidenses. Ucrania, por cierto, es el quinto mayor productor mundial de galio. Trump lleva tiempo observando este acuerdo sobre minerales, sabiendo que Ucrania podría convertirse en una alternativa esencial para compensar la pérdida de importaciones chinas. Trump también desconfía de la creciente alianza entre Putin y China, especialmente desde que Pekín se ha convertido en el socio dominante de este dúo, como explica The Conversation. En su mente, es crucial contrarrestar esta influencia creciente. El acuerdo sobre minerales con Ucrania le permite reducir el poder de China, si Kiev puede suministrar a Estados Unidos los recursos que Pekín les niega. Trump envía un mensaje claro a China: el mundo no la necesita tanto como ella cree. Por su parte, Zelensky apoya plenamente estos acuerdos, ya sean con Estados Unidos o la Unión Europea. Le ofrecen a su país la oportunidad de revitalizar un sector clave de su economía. Incluso sin garantías explícitas de seguridad, Ucrania obtiene una ventaja estratégica. Cada acuerdo refuerza la dependencia de Occidente de los recursos ucranianos en un momento en que China restringe el acceso a materias primas críticas.
Esta dependencia podría incentivar a Estados Unidos y la Unión Europea a apoyar más a Ucrania, asegurando indirectamente su seguridad y control sobre sus propias riquezas mineras. Zelensky quizás haya firmado aquí su mayor logro diplomático, porque incluso sin una garantía formal, la seguridad está implícita. El acuerdo firmado con la Unión Europea en 2021, ahora vuelto a destacar, fortalece los lazos entre Ucrania y sus socios europeos. En cuanto al nuevo acuerdo con Estados Unidos, podría ser la clave que Zelensky necesita para traer a Trump de vuelta a su lado, tras semanas en las que el presidente estadounidense parecía acercarse a Putin. Y mejor aún, estos acuerdos enfrentan a Rusia con la oposición directa de la UE y Estados Unidos si intenta reclamar los recursos mineros de los territorios que ocupa. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Podrían estos acuerdos entre Ucrania, Europa y Estados Unidos influir en el desenlace de la guerra? ¿Ha sabido Zelensky utilizarlos para recuperar el favor estadounidense en un momento crítico? Comparte tus opiniones en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte las últimas noticias sobre la guerra en Ucrania.